Bueno, no sé qué habrá pasado con el video. Entonces, vamos a tener las referencias de uno como rey de los judíos, el otro como ser humano, el otro como un sacrificio y el otro como un ser exaltado. Entonces, dentro de cada uno de los cuatro evangelios, vamos a estar ubicando más o menos qué es lo que pasa como para que después cambien los planes. Y después cambian los planes, y después cambian los planes. Entonces, hay una evolución de eventos. Por ese motivo, en ese un discipulado llamado, titulado Otros Cristianos, así como esta iglesia tiene una forma de trabajo, hay otras que tienen otra forma de trabajo y todas creen que están en la correcta. Entonces, dentro del cristianismo ocurre lo mismo. Todos van a decir, es que la Biblia dice, y es que la Biblia dice, y es que el pastor me dijo, y es que a mí me enseñaron esto, y a mí me enseñaron lo otro, y sí, te enseñaron todo eso, y todo eso viene en la Biblia. La pregunta es, ¿viene dentro del contexto? O sea, te están diciendo cosas que vienen en la Biblia, sí, pero su fundamento es el Antiguo Testamento, y su aplicación está afectando al Nuevo Testamento, pues está bien. Pero si es exclusivo del Antiguo Testamento, se queda en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí es donde entra mucho el dispensacionalismo para comprender cuáles son las cosas que hacen que los planes cambien. Por eso vienen aquí algunas referencias, porque luego empezamos a discutir con otros hermanos y terminamos en... Y al rato ya ni el saludo. ¿Por qué? Porque unos se basan en lo que aprendieron y otros se basan en lo que aprendieron y ninguno de los dos tiene las herramientas para poder discernir bien si lo que se les enseñó es correcto o no. De hecho, este es un error que yo estoy muy propenso a cometer, porque me estoy metiendo en asuntos que van fuera de la liturgia. O sea, el sistema nicolaíta, por así decirlo, dice, nada más diles esto, nada más que se queden con esto. No, nada más con lo del mensaje y ya con lo que agarren. No, espérate, ¿por qué? Porque yo tuve hambre. Yo quise saber más, yo quise entender más. Quise ver si lo que yo estaba entendiendo era correcto. Y me topo con ese sistema que me dice, no, nada más quédate con lo que. Entonces, para mí es importante que ustedes tengan las herramientas de la hermenéutica y que por ustedes mismos empiecen a razonar. Entonces, ya vimos que en base a qué se podían dar una idea los judíos de lo que estaban esperando de Jesús. Bueno, si Dios hizo eso y Moisés es un profeta y Dios ayudó al profeta, entonces si él es hijo de Dios, pues va a hacer maravillas. Menciono de nuevo los ejemplos de David, de José y de Daniel, porque no sé qué pasó aquí con el video, se cortó de repente y bueno. Entonces ellos empezaron siendo pobres o siendo humildes y terminaron en la riqueza o siendo reyes, teniendo poder. Ahora nos vamos a Mateo 10:34. Mateo 10:34. Jesús causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre en contra de contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ahora vamos a tratar de explicar esto.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Dentro de la armadura de Efesios, la armadura de Dios, ¿qué es la espada? Es la palabra de Dios. Porque el yelmo es, el escudo es la fe. Calzados los pies y todo lo demás. A ver quién tiene por ahí la referencia. Salud. Gracias. Bueno, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aquí está hablando de dos generaciones. Se puede interpretar como de dos generaciones. Hay una parte en la que dice que el vino viejo se pone en odre viejo y el vino nuevo se pone sobre odres nuevos. El odre viejo se entiende como las personas que están bajo la ley, obedeciendo a la ley. Y el odre nuevo son las personas que ahora están aceptando las condiciones de Jesús. Son el vino nuevo. Y luego habla de la nuera contra su suegra. O sea, se puede interpretar como de la iglesia contra la ley mosaica. ¿Por qué? Porque hay división. Una cosa son los mandamientos de Dios, otra cosa es la ley y otra cosa son los mandamientos de Jesús. Entonces, hay ocasiones en que se cuatrapean todos los textos y uno se pone a hacer cosas que son de la ley. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues yo creo que ya con lo poquito que les mencioné ya es suficiente como para agarrarnos de la greña. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hay otra parte en la que dice que el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. O sea, nos vamos a dar cuenta en los próximos pasajes que voy a estar leyendo de que ningún cristiano es digno. Ninguno. Jesús es el que por medio de su sacrificio nos dignifica. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Recordemos que dice en el Antiguo Testamento: maldito el hombre que es colgado de un madero. Maldito por Dios el hombre que es colgado de un madero. O maldito por Dios el que es colgado de un madero. Entonces, cuando él se menciona a la cruz era la forma en la que los romanos, en ese entonces, era una de las formas en la que los romanos ejecutaban la pena de muerte. En el caso de los judíos, ellos sabían que por el antiguo, bueno, ellos sabían que dentro de los mandamientos estaba esa cláusula de que maldito por Dios el que es colgado de un madero, es condenado a muerte. Se opuso al imperio romano, crucifícalo. ¿Para qué? Para que la maldición de su Dios caiga sobre él. Entonces cuando vienen con Pilatos y Pilatos le dice, bueno, ¿y qué quieren que haga? Crucifícalo. Pues qué mal hizo. O sea, ¿cómo es posible que ustedes, él haciendo tantas cosas, me están reportando que él es una persona buena, que ayuda a la gente y todo eso? ¿Qué mal hizo él como para que ustedes me estén pidiendo que lo crucifique? ¿Por qué? Porque estaba la maldición de Dios de por medio. En el Nuevo Testamento se lee una parte que dice que con Jesús estamos juntamente crucificados. O sea, nosotros estamos también maldecidos al aceptar a Jesús. Y van a haber algunas personas que van a decir que no, yo no. Las hay. No es digno de mí. O sea, tenemos que aceptar nuestra condición como pecador y nuestra condición como personas que están malditas por Dios, pero por medio del sacrificio de Jesús. Y aún así, siendo malditos por Dios, por el sacrificio de Jesús, Dios nos levanta de allá. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesús. El que haya su vida, la perderá.
Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Parece un trabalenguas. El que haya su vida, esto me lo explicó una vez el pastor Reinaldo, es el de la secundaria ahora. Él trabaja como conserje en una secundaria. Me dice, lo que pasa es que cuando tú haces proyectos, tú vives normal, de niño, adolescente, adulto, y estás estudiando y no sabes qué hacer con tu vida. Dice, pero cuando ya tienes una meta, dices, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser esto o aquello. Ya tienes una idea de qué vas a hacer con tu vida. Ya tienes una meta, ya estás usando tu libre albedrío para elegir qué hacer. Pero se supone que hasta ese momento tú estás sin Dios. Pero cuando aceptas a Jesús, ya estás perdiendo tu vida por el Evangelio. Que tú pierdas tu vida a causa del Evangelio no es un limitante para que no ejercites tus sueños. O sea, no, yo hago lo que yo quiero y yo esto y yo lo otro y yo quiero ser esto y yo quiero ser aquello, perfecto. Pero en cuanto aceptas a Jesús, ¿ahora qué sigue? No, pues si Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. O sea, ya hay un cambio, ya no es la soberbia que uno tiene sobre su propia vida. ¿Ahora qué es? Ahora ya dependes de Dios. ¿Por qué? Porque Él te compró. Entonces, si tú dices, no, yo voy a hacer esto y voy a seguir en este camino y no me interesa el Evangelio, y bueno, vas a perder la vida, así de fácil. O sea, siguiendo tu sueño, haciendo a un lado el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, vas a perder tu vida. Pero, si pierdes tu vida porque aceptas a Jesús y Dios compra tu vida con sangre y sangre de Cristo, entonces lo que tú ya vayas a hacer no es tu vida. Es la vida que Dios permitió que tú vivieras. Por misericordia puede que Dios quiera que tú realices tus sueños, o puede Él cambiar tus planes. ¿Por qué? Porque tu vida ya es de Dios. Ya no es la soberbia de decir yo decreto, yo declaro, yo esto, yo lo otro, yo lo otro. Porque ya vimos que eso está mal. Hay que decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos ponemos bajo su autoridad y si Él quiere, lo hace. Y les recuerdo que poniéndonos bajo la autoridad de Dios quiere decir que nos estamos poniendo bajo la autoridad de Jesús. Entonces, el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, ya no vas a hacer lo que tú quieres, sino vas a hacer lo que Dios quiera. Puede coincidir con lo que tú querías, puede coincidir. Puede no coincidir, también puede no coincidir. Puede que te vaya mejor con los planes que Dios tiene en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a empezar a comprender las cosas de Dios y vas a saber que para agradarle a Dios te vas a alejar de muchas cosas que te perjudican. Prostitución, drogas, alcoholismo, ¿cómo se llama la otra? La flojera, dejar todo para mañana, postergar. O sea, al querer uno agradar a Dios, va a empezar a cambiar la vida de uno y va a tener más conciencia de qué conviene hacer y qué no conviene hacer. En un momento yo gané una demanda, no estaba tan metido en las cosas de Dios. Puedo decir que todo ese dinero lo gasté con prostitutas. ¿Por qué? Porque todavía estaba en la carne. Si yo hubiera estado metido en las cosas de Dios, habría pensado mejor las cosas. No me habría dejado llevar por las tentaciones. Hay otras personas que piensan que estando en las cosas de Dios les va a ir bien. Y resulta que no. Se quejan. No, me iba mejor cuando era carnal, porque ahora de cristiano, pues. Oye, pues es que son los planes de Dios. No, ¿y por qué los narcotraficantes, mucho carro y mucha camioneta y esto y lo otro? Tranquilo, si Dios los toca, te aseguro que ellos solitos van a dejar todo por seguir a Dios. O sea, no sabemos cuáles sean los planes de Dios y no podemos juzgar a Dios
por lo que pasa en la vida de otras personas o por lo que pasa en la vida de uno mismo. Por eso en su palabra Él dice que Él va a enjuagar nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque se van a develar todos los secretos, se va a explicar todo, y ahí es donde vamos a ver nosotros cuando Él nos esté diciendo, mira, ¿te acuerdas de que te pasó esto, lo otro? Sí, bueno, yo intervine para que no te fuera a pasar esto, para que no te fuera a pasar aquello. ¿Te acuerdas de que no podías con este trabajo y esto y lo otro? Sí, bueno, yo te ayudé, yo te di inteligencia para que pudieras salir adelante. ¿Te acuerdas que la regaste en este trabajo y que lo pudiste haber perdido? Sí, bueno, yo intervine, metí misericordia en estas personas y no te corrieron del trabajo. O no quise que entraras a ese trabajo porque ahí ibas a tener tus problemas. O sea, Él ya va a tener toda la eternidad para poder explicarnos todo. Por eso la palabra de Él dice que Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Él nos va a secar los ojos del llanto. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta de que Él nos ayudó en muchas ocasiones y no tuvimos la visión de entender, de comprender. Tenemos muchas bendiciones. Por desgracia no las tomamos en cuenta hasta que las perdemos. Yo tenía la bendición de, ¡ay, qué padre! Me puedo echar una hamburguesa. Y se inflamó la muela, se infectó la muela y allí perdí la salud por un momento. Vente para acá, niño. Allí empecé a apreciar la salud. Dios grande eres, Dios. Entonces, tenemos muchas bendiciones, pero hasta cuando las perdemos es cuando nos damos cuenta de que eran bendiciones. Y peor tantito, nos damos cuenta de todo lo que pudimos haber hecho, pero no hicimos. Mateo. Nos vamos ahora a Mateo 19:16. Mateo 19:16. El joven rico. ¡Ay, cómo me gusta este! Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pues claro, es joven y rico, pues así todos quieren la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Volvemos a la soberbia de muchos hermanos. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, vamos desde un principio. El joven rico, pues tenía riqueza y tenía juventud, pues lógico es que yo también quisiera la vida eterna bajo esas condiciones. Pero Jesús le dice, guarda los mandamientos, sí, todo eso lo hago. ¿Qué más me falta? O sea, como queriendo asegurar, es algo así como cuando dicen, ¿aceptaste a Jesús? Sí, ya eres salvo. ¿Y qué más me falta? Aguas, ¿no? Ya estás salvo. Salvado ya estás. ¿Quieres hacer algo más? Bueno, entonces lleva este evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque esa es una consigna. Lleva este evangelio a toda criatura. No, pero ¿qué más me falta? Ya, eso es todo. ¿Aceptaste a Jesús? ¿Crees que Jesús es hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por perdonar tus pecados? ¿Crees que Dios lo resucitó entre los muertos? Estás salvo. Pero no, se topan con personas abusivas y van a decir, y diezma de todo lo que ganas, porque aquí dice que el fariseo estaba y el otro y dijo, y yo diezmo de todo lo que gano. Diezma, ofrenda, siembra, ayuda a la iglesia, ayuda a esto, no le des a los pobres porque ellos lo gastan en drogas, tráetelo aquí a la iglesia. O sea, Jesús aquí está siendo claro, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, ni venden todo lo que tienen y tampoco se lo dan a los pobres. Lo digo por los hermanos que se sienten, que andan en las nubes. Otra cosilla que normalmente se discute es el ojo de una aguja. Unas personas piensan que se refiere literal al ojo de una aguja, de esas agujas para coser la ropa. Y oye, el aguja va a caber el camello, pues lo hacemos picadillo y lo pasamos. Sí, nos vamos a tardar, pero se pasa. Y otros dicen, no, pues es que la aguja era una especie de aduana donde llegaba el camello y había que descargar todo y había que mostrar todo lo que había y en base a todo lo que se iba a vender era que fijaban un impuesto. Como en el mercadito, ¿vas a vender todo esto? Sí, no sé si lo voy a vender, pero bueno, entonces el camello fulano de tal, aquí están tus papeles y cuando tú salgas te volvemos a hacer el inventario y en base a lo que te esté faltando, pues es el impuesto que vas a pagar, por así decirlo. Entonces era una lata estar descargando el camello y volviéndolo a cargar. En aquel entonces el hermano nos dio ese estudio, pero no sé en qué parte viene, nos dio ese estudio, a ver si hermano se acuerda, de que había en lugares, a ver si usted lo investiga, hermano, ustedes que tienen computadora y todo eso. ¿Qué quiere decir el ojo de una aguja? Porque dice, él nos explicaba que había un lugar, que había unos ciertos agujeros, Sí. donde entraba el camello, donde muy apenas cabía. Ajá. Pero tenía nombre ese agujero, pero ahorita no recuerdo. Sí, es una parte de, o sea, en las ciudades amuralladas. Por allá en aquellos lugares que había. Sí, en las ciudades amuralladas había un camino o una puerta para que entraran personas a pie y había otra para que entraran carretas o animales de carga. O sea, en una parte entran y salen los campesinos, como en una fábrica. Aquí van a entrar y salir los obreros, pero en esta otra puerta van a entrar los trailers que traen producto y van a salir los trailers que traen producto. O sea, es otra puerta especial. Y había otra puerta especial para el ejército. O sea, a modo de que si había una emergencia, ni la entrada de los obreros ni la entrada de los productos interfiera con las maniobras del ejército. Entonces habían diferentes puertas. Y es una aduana nada más. Lo van a revisar, a ver qué trae y luego a ver con qué sale. Nada más eso, pero es muy fatigoso estar haciendo ese trabajo, de estar bajando el camello, bajar la mercancía, checar todo el inventario, y luego volver a acomodar todo y volver a subir y pásale. Pero entonces no sería tan dificultoso como para que un rico entrara al reino. O sea, es una cuestión de apreciación de cada persona. Para algunos puede ser, no tiene chiste y para otros va a ser muy complicado.
Entonces, un rico en el reino de los cielos. Nos vamos a acordar de que las personas que trabajaron con Dios dentro del Antiguo Testamento, algunos empezaron siendo pobres y terminaron siendo ricos. Entonces, podía servir de parámetro como ahora, de que, ay hermano, Dios lo ha bendecido mucho, cómo creció el negocio y le va muy bien y esto y lo otro. Entonces, por desgracia, hay muchos hermanos que basan su relación con Dios en base a las necesidades que ya tienen satisfechas. Tengo salud, tengo esposa, tengo hijos, tengo servicio médico, tengo la pensión, o tengo un buen trabajo, o X. Me va bien en la vida, estoy bien con Dios. Y si estuviera enfermo y pobre, ya, ¿para qué me quieres así? Mejor llévame. Estamos renegando, y lo digo por mí. Estamos renegando, ¿por qué? Me falta esto, me falta lo otro. Bueno, ¿y qué te dice el Salmo del buen pastor? Pues si el Señor es mi pastor, nada me debe faltar. No, es que conforme a los planes de Dios, nada te falta. Si Dios ve que algo te va a faltar, Él te lo va a dar. Si ve Dios que algo te va a estorbar, Él te lo va a quitar. El problema es que nos basamos en nuestra apreciación personal, no en los planes de Dios. Basamos nuestra vida o nuestra felicidad en base a cómo viven otras personas o cómo me gustaría estar viviendo. Y como no estoy viviendo como a mí me gustaría, entonces yo solito caigo en desgracia. Hay un dicho mundano que no se debe usar, hermano, que dice que bueno, dice Dios, ayúdame que te ayudaré, pero pues, vas a estar acostado, pues ¿cuándo va a llegar nada ahí? Dice, había un dicho, hermano, que dicen que pasaba, que en unos lugares había un hombre muy huevón, y eso es lo que, es como el que dice, el que no trabaja, pues que no coma, ¿verdad? Porque si va a estar ahí de huevón, ¿verdad? Y que pasaba estaba sentado de ahí debajo de un árbol, estaba sentado, era lo que hacía siempre. Pasaba una gente y de lo que traían de comida y todo, si traían una manzana y todo algo, ten, hombre, que ahí estaba pidiendo y todo, ten. Pero él con todo eso no quería ni mover las manos, ni los pies, ni nada, todavía le daban el fruto ahí y todavía ni siquiera se lo comía, quería que se lo echaran a la boca. Y todavía al último querían que le moviera la quijada. Ay, que pasara alguien me moviera la quijada. Hasta que pasaba alguien y le movía la quijada, porque ni la quijada quería mover, o sea, huevón completamente. Y luego puede ir al baño, ahí se hacía. Que así, que nadie lo limpiaba. Es un, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, hermano? Un nini. Un dicho que... Un pastor. Que no, comparación. Es una comparación porque... Un parásito. Sí, pues ahí, que nomás a lo que nada más ahí. Sarcasmo. Sí. Que es un sarcasmo de a tal grado puede llegar una persona. Ándale, sí. Sí. Hasta tal grado que puede llegar una persona que ni la quejada quiso mover. Todavía le daban el frutito, no se lo quería tragar. Sí. Quería que le pusieran las cosas en la boca, pero que también le movieran la quejada. Sí, entonces, podríamos decir que en ese entonces, ellos, según la riqueza que tuviera la persona, era que también estaba esa relación con Dios. Wow, no, Dios lo ha bendecido mucho. Bueno, entonces, ¿cómo juzgarían a los ateos que prosperaban mucho? Están robando, es ganancia deshonesta, hacen trampa. De hecho, eso lo vamos a ver cuando veamos lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Porque de ahí se usó mucho Adolf Hitler para acusar a los judíos de la pobreza de Europa y el enriquecimiento que ellos tenían. Pero eso se debe a disciplina que ellos tenían sobre los mandamientos. O sea, si yo no tomo, si yo no fumo, si yo no ando con prostitutas, si yo no ando desperdiciando mi vida, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a dedicar al trabajo, me voy a dedicar al estudio. Voy a tratar de que mi comunidad sea mejor. Si yo ayudo a los demás y los demás me están ayudando, pues me voy a ir bien. Pero si lo que yo recibo lo gasto en... O ya lo de... Sí, exactamente. Como nosotros. Sí,
Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa es de la mentalidad que tiene la persona. Pero Adolf Hitler encontró el común denominador de que qué curioso que todos los judíos sean ricos. ¿No? Pues es que simplemente ellos tenían una disciplina diferente a la que tenía el pueblo alemán. Es como ahorita con el presidente que tenemos. ¿Quiénes se quejan? Pues los que están acostumbrados a vivir sin hacer nada. Y ganar bastante. ¿Y quiénes no se quejan? Pues los que siempre han estado trabajando. Y que curiosamente ahora les va mejor. ¿Y por qué cree que muchos se salieron? Sí, entonces. Terminaron pues, todo robado. Ajá. ¿Y por qué hay otros que no se quejan? Que viven bien y no, ¿por qué? Pues yo tengo mi negocio, le pago Hacienda, voy al corriente con todo. Y es lo que pasa No tengo broncas. en las iglesias grandes. Hay iglesias grandes, templos grandes, que pues cuidan la oveja, pero no la cuidan por otra cosa, la cuidan por el billete. ¿Sí? Llegué a ver esos casos, o sea, y es triste decirlo, ¿verdad? Porque pues Dios está viendo desde lo alto todas las cosas y acaba de decir mi hermano ahorita, dice que el Señor en su palabra dice que todo se va a descubrir, todo va a ser desnudo allá, cuando el Señor ya esté allá, ya esté ahí como juez, ¿verdad? Todo se va a descubrir, todo lo que se hizo y lo que dejamos de hacer. Nada va a quedar escondido, todo se va a descubrir, lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Ahorita en las iglesias grandotas, bien grandes, bien llenas, tan llenísimas, pero es puro robadero. Uh-huh. O sea, aman a Dios, dicen, es que yo amo a Dios, pero como dice el hermano, como dices que aman a la persona, dicen, no, es que tú vas a dar pues tanta cantidad que da una persona y otra cantidad fuertes que dan en varios lugares. Y qué camionotas grandes traen, o sea, grandísimas. O sea, esto no es como murmuración ni nada, sino que todo vamos a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hicimos y dejamos de hacer, porque a las ovejitas las desnudábamos, aunque no tuvieran ni qué comer en la casa, pero daban acá y aunque se quedaran sin comer. Yo conocí hermanitas que se quedaban sin nada por dar allá en otro lugar, en el lugar donde se congregaban. Pero yo les comentaba, yo les decía, es que den conforme a como dice el Señor en su palabra, ¿no? Porque el Señor dice que Dios está viendo también cómo da uno, ahí como dice Corintios, ¿verdad, hermano? Queremos conforme a nuestro corazón, ¿verdad? Como andador alegre, ¿verdad? Uh-huh. Pero si vas a ver y vas a decir, no, pues es que, híjola, me falta litro de leche, me falta litro de aceite. Y luego dicen, como dijo Abraham, el Señor proveerá. Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer ahorita que llegue? ¿Con qué voy a guisar? Pero ya de allá, y eso, pues, ¿qué le va a agradar? ¿Qué va a agradar nada? Pues, uh-huh. Nada, porque, pues, ya. Y es lo que está viviendo ahorita cada congregación. Sí, entonces ellos basaban su relación con Dios en base a qué también le iba a esa persona. Entonces, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, todos somos pobres. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, o sea, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay una relacioncita, todavía Judas no se perdía. O sea, Judas ya tenía predestinada su perdición, pero mientras llegas con Jesús, te relacionas con Jesús, haces milagros porque Dios te dio poder y tú estás creyendo en Jesús, pero en el momento en el que dudas y traicionas, se pierde. Porque aquí está diciendo, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tribus, o sea, ahí está incluido Judas.
Después Judas va a ser excluido, pero en este momento todavía no. Por eso les digo, es importante tratar de comprender los contextos y los eventos, o sea, la forma en que fue evolucionando la vida de Jesús, para entender por qué en unas partes dice una cosa y por qué en otras dice otra. Y cualquiera que haya dejado casa, hermano, padre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibirá 100 veces más. ¿Nosotros cuántos hermanos en Cristo tenemos? ¿Quién sabe? No sé, independientemente de si me caigan bien o me caigan mal, son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque también aceptaron a Jesús. También aceptaron el plan de salvación. ¿Y dónde nos vamos a topar todos? Allá, en el trono, en los juicios, en el tribunal de Cristo. Tanto el Pentecostés como el Bautista, como el Sí, o sea, todos los que han aceptado que Jesús murió por el perdón de sus pecados, ya son hermanos en Cristo. Me caen bien o me caen mal, ya son hermanos en Cristo. Los conozco, no los conozco, ya son hermanos en Cristo. Ya no nos vamos a poder pellizcar ni nada. Nos vamos ahora a Juan 6:25. Juan 6:25. Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y hay personas que son cristianas y no creen que Jesús sea hijo de Dios. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Para los cristianos que no se satisfacen con el mensaje que les da su pastor, déjenme decirles que están teniendo hambre. Si quieren saber más es porque ya tienen hambre y quieren pan de vida. ¿Por qué? Porque lo que les están dando de mensaje no les llena. Y eso lo puedo decir por experiencia. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra referencia contraria al andar decretando. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Otra referencia de Judas en este momento. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos. ¿Se acuerdan que les dije que habían eventos que había que ponerles atención? Porque en unas partes se muestra a él como el rey de los judíos
y es rechazado, y luego vienen otras partes. Bueno, murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Recuerdan cuando estábamos leyendo aprendiendo lo del bautismo? Que son los tres los que intervienen. Es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo los que intervienen en el bautismo de una persona para que una persona crea. Padre, Hijo y Espíritu. Ajá. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces, ¿quiénes entendieron lo que Jesús estaba diciendo? Nos vamos a Génesis, cuando Jesús dice, cuando Dios les dice: no coman el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. En ese momento yo hice una referencia de una analogía. Cuando yo entro al municipio como bombero, causo alta como bombero porque tengo las habilidades que son necesarias para el puesto. Ah, usted ya es bombero, sí. ¿Y ya ha ido a los incendios? No, todavía no. Entonces no es bombero. Pues ya estoy cobrando como bombero. ¿Qué necesito? Necesito aprender el oficio, conocer los riesgos, conocer lo que puedo hacer, el manejo adecuado de la herramienta, el cuidado de mi vida y el cuidado de la vida de mis compañeros, y ya entonces voy a poder ejercer el oficio como bombero. Pero ya soy bombero. Lo mismo ocurre en el ejército. Llega un animalito salvaje de esos que dicen que lo agarramos en el abrevadero, y cuando llegó a tomar agua y le pusimos las botas y ya causó alta. Entonces, igual, él hace un examen físico y psicológico, entonces reúne las características, lo contratan como militar, lo contratan como soldado, pero todavía no está adiestrado, todavía ni maneja las armas. Va a pasar por una etapa de entrenamiento, y en esa etapa de entrenamiento él va a poder después ejercer el oficio de soldado.
pero ya está cobrando como soldado. Entonces aquí nosotros somos cristianos, sí, perfecto, ya estamos salvos, sí, ya estamos salvos. Y todavía no lo ejercemos, estamos capacitándonos para poder ejercerlo. ¿Y cómo lo vas a ejercer? Pues mira, cuando se me aparezca un demonio, nada más le voy a decir, mira, vete en el nombre de Jesús. Y el demonio va a decir, ¿eres pecador? Sí, soy pecador, pero te vas en el nombre de Jesús. No te voy a hacer caso. Bueno, si no me haces caso a mí, te vas a meter en broncas con Jesús, porque es el nombre de Él el que estoy usando. O sea, no te lo estoy ordenando por mi nombre, sino por el nombre de Jesús. Y si no le haces caso a Jesús, te vas a meter en broncas con Jesús y te vas a meter en broncas con el que mandó a Jesús. El demonio, ¿qué hace? Está obligado a obedecer, independientemente de si nosotros nos portamos bien o mal. Porque pecadores somos, así de fácil. Y aquí mismo en la Biblia dijo, no hay nadie que sea bueno, nada más bueno Dios. Dice que no hay ni uno que sea Ni uno bueno. Y eso que Jesús es Dios hecho humano, pero como está hecho carne, está en pecado. O sea, mientras estemos en pecado, mientras estemos en la carne vamos a estar en pecado. así. Aquí había muchos problemas porque los judíos, como ustedes ven, estaban a la idea de las cosas fáciles. O sea, como dijo Jesús, ustedes vienen pero porque comieron pan. O sea, vienen sobre las cosas materiales, no sobre las espirituales. Si vinieran sobre las cosas espirituales, entonces comprenderían que no es necesario cometer el acto de canibalismo, de hay que comer su carne y su sangre. No, pues si fuera de una forma material, yo no he comido su carne ni su sangre, pero es espiritual. Si es espiritual, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de comprender la palabra en el contexto. O sea, conforme vayamos estudiando todo esto, para entender el libro de Romanos, para entender el ministerio de Pablo, necesitamos leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento y leer el libro de Hechos y el libro de Romanos, para entender el ministerio de Pablo. Para entender el ministerio de Pedro necesitamos el libro de Romanos, el libro de Hechos y el libro de Hebreos, porque son dos diferentes. Si nosotros ahorita como cristianos viniéramos del judaísmo, entonces tendríamos que empezar por el libro de Hebreos. Porque Pablo pues caminó en varios lugares. Ajá. Tiene uno que buscar Sí. el contexto para buscar dónde caminó y por dónde pasó y a dónde llegó Uh-huh. y dónde predicó. ¿Cuántas gentes fueron salvas por él? No vas a llevarte eso para allá porque mi hermano se enoja. Vas a llevar eso porque mi hermano se enoja. Bueno, ya vimos entonces por qué estaban buscando ellos a Jesús. Y Jesús, o sea, Jesús les dice la verdad. Ustedes me buscan nada más porque quieren comer. Dice, ustedes me siguen, dice, me siguen porque les doy de comer. Ajá. Porque viene más adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede? Dura. Dura es esta palabra, o sea, difícil de comprender. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, ya les está aclarando, espérense, no se trata de canibalismo. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no me lo fuere dado el Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero todavía no lo entregaba. Nos vamos a Tito. Tito capítulo 3. Justificados por gracia. Este libro de Tito es para líderes espirituales o para pastores o para personas que tienen una congregación. Es uno de los libros que van dirigidos a este tipo de personas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente porque Jesús nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Recuerdan la bronca entre la madre, entre la esposa y la suegra? Bueno, la esposa es una referencia, la suegra es una referencia a la ley y la nuera es una referencia a las leyes de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un matrimonio de por medio. ¿Cuál es ese matrimonio? Es el compromiso de Jesús con la iglesia. O sea, hay una diferencia entre lo que son los mandamientos de Jesús, que ya lo hemos visto en varias ocasiones, o bueno, he hecho las referencias de una cosa es la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la ley mosaica y los mandamientos de Jesús. Discusiones de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otras amonestaciones, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces no tiene sentido. Sí, vamos a leer el Antiguo Testamento, sí vamos a ver cosas relacionadas con la ley, pero no vamos a tratar de llevar ninguna cosa de la ley. ¿Por qué? Porque eso es ley, eso es para los judíos. Ya cuando vienen los pasajes de que la mujer que tiene que vestir así, que tiene que hacer esto, que tiene que... Eso es la ley. No, es que hay que matar, que ojo por ojo y diente por diente. Eso es la ley.
No, es que hay que dar esto, hay que dar el diezmo, hay que dar eso es la ley. O sea, vamos a estudiar la ley, pero nada más para darnos una idea de cuánta presión tenían los judíos. Y luego llega Jesús y ya, ¿sí? Y las cosas de la ley, ya, esas ya pasaron. Bueno, Pues ni así podemos. exactamente. Nos vamos a Hebreos. Hebreos 10. Diez 26. Hebreos 10:26. 10:26. Advertencia al que peca deliberadamente. Estamos en el libro de Hebreos, o sea, ya les estoy dando más herramientas para comprender cómo funciona la hermenéutica. El libro de Hebreos está dirigido a judíos que aceptan a Jesús. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Se acuerdan cuando iban a apedrear a una adúltera? Que Jesús le dijo, bueno, ¿dónde están los que te juzgaban? No, pues ninguno, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Entonces, con lo que aquí ya está diciendo, podemos hacer una analogía del evento pasado. ¿Quién era la mujer pecadora? Bueno, era el pueblo de Israel. ¿Y quiénes la querían apedrear? La ley, los mandamientos. O sea, los fariseos, los saduceos, el pueblo. Todos ellos querían apedrearla. Jesús, ¿qué dice? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Era pura ley. ¿Por qué? Porque el que dice que no ha pecado, a Dios hace pecado y la verdad no está en él. O sea, ninguno de ellos tenía derecho a apedrear a la mujer porque todos eran pecadores. Si no pecaban en una cosa, pecaban en otra. Entonces ahí tenemos un cuadro en el cual se presenta a la mujer como el pueblo de Israel, que a veces creía en Dios y a veces no creía. A ese pecado es al que se está refiriendo. Y tenemos a la ley, a los mandamientos y al pueblo. Todos ahí con ganas de apedrearla. Quítate el sol. ¿Por qué? Porque hay otra parte en la que Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio, más conocimiento de Dios que holocausto. O sea, No te mojes. aunque Dios mismo haya puesto esas leyes, no esperaba. Yo pienso, con lo que estoy aprendiendo de Dios, yo pienso que Él esperaba que las personas dejaran de pecar, pero por el daño que le estaban haciendo a otras personas, no por el temor a Dios. Yo así lo pienso. Dios pone los castigos, pone esto, pone el otro, ¿para qué? Para que las personas tengan miedo al castigo y se acerquen a mí. No para que estén buscando a ver quién la riega y lo maten. Son dos cosas diferentes. Bueno, porque si pecaremos, por eso Jesús le dice a ella, vete y no peques más. O sea, en ella, el creer en Dios o no creer en Dios era un aspecto relacionado con la fe y ella podía decidir creer o no creer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago.
dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces ya vimos la diferencia entre otros libros y el libro de Romanos. Aquí ya se está hablando de poder perder la salvación. ¿Pero por qué? Porque viene del judaísmo. Vamos al libro de Hebreos 2:14. Esta es una invitación para las personas que creen en la Santa Muerte. Respeto la creencia que ellos tienen, pero ya que me encontré con este pasaje me veo en la necesidad de leérselos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. Es Hebreos 2:14. Lo leo desde el 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, ¿quién está hablando? Jesús. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ya estamos hablando relacionado con la comprensión de la palabra de Dios. Para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, para aquellos que creen que la Santa Muerte es la niña blanca y que la niña blanca es buena y todo eso, pues aquí ya lo está diciendo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hay otra parte de la Biblia en la que dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, yo seré tu muerte y tu sepultura, dice Jehová. No recuerdo ahorita la referencia, pero es lo que dice. Entonces, si estas personas ya hicieron pactos con la muerte y todo lo demás, pues pueden llegar confiados a los pies de Cristo, aceptar a Jesús y tener la confianza de que Dios les va a dar la fortaleza para la salvación del alma. Nos vamos a Éxodo 4:2, ya para terminar. Lo leo desde el 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra.
y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aquí el punto que yo estoy tomando en cuenta era de que ahorita estaba hablando de las bendiciones. No conocemos las bendiciones hasta que las perdemos. Se supone que Dios sabe todo. Si Dios sabe todo, ¿por qué le preguntó qué era lo que tenía en sus manos? Porque Moisés no era consciente de lo que tenía en sus manos. O sea, Moisés no era consciente de lo que él podía hacer. Entonces Dios se lo tiene que mostrar. Si tengo una vara, tírala. Y se convierte en una culebra. Y todavía le da instrucciones. Ahora que ya te desprendiste de esa bendición, te voy a decir cómo puedes usar esa bendición. Nosotros tenemos muchas bendiciones, pero por desgracia no las valoramos hasta cuando las perdemos. Por eso le decía, mira lo que tienes en la mano. Uh-huh. Para que él fuera consciente de lo que tenía. Por eso Y podemos hablar en esos términos como salud, tiempo, libertad, familia, para los que tengan familia, la libertad de tiempo para los que no tienen familia. Son cosas que de una u otra forma nos pueden ayudar para entender más la palabra de Dios. Pero vuelvo a hacer la referencia de que es conforme a los contextos. Bueno, por el día de hoy hemos terminado.